Santiago, bueno, bienvenido. La primera pregunta que queremos hacerte después de tu llegada a las islas, hemos visto que pese a que han sido convocatorias muy programadas para medios de comunicación, se han acercado muchas personas a los lugares. En Lanzarote también ocurrió lo mismo en Las Palmas. Queremos saber qué valoración tienes sobre esa bienvenida, ¿no?, que te dieron las personas que estuvieron allí presentes y que pudimos observar el día de ayer, que incluso llegaron a corearte como presidente. ¿Qué nos puedes comentar? Pues lo que puedo decir es que Canarias no es distinta del resto de España, porque es el recibimiento que notamos en todos los lugares. Cuando convocamos a los medios de comunicación para hacer unas declaraciones, aquellos que se enteran acuden y prácticamente eso se convierte en una especie de mitin multitudinario. Yo creo que es muy fácil de explicar. Estamos hablando de lo que preocupa a la gente. Estamos hablando fundamentalmente del problema migratorio en estos momentos, que es fuente de otros muchos problemas. Problemas de seguridad, problemas de vivienda, problemas de ocupaciones, problemas de colapso en los servicios sanitarios, en los servicios públicos de toda índole. Y eso hace que aquel que habla de lo que preocupa a la gente pues sea respaldado y quiera la gente escucharlo, ¿no? Yo creo que esa es la explicación y es muy razonable. Si entramos un poquito en materia de, bueno, justamente las reivindicaciones que ustedes hacen con respecto a inmigración, bueno, el Ministerio de Interior ya ha dado unas cifras, ¿vale?, de lo que ha sido desde enero hasta octubre. Y bueno, ellos cifran que hay un descenso global del 35,9%. De hecho, se dice que incluso es un éxito, pues, en la gestión del gobierno. Pese a esto, bueno, su partido viene justamente reclamando lo que ha sido la crisis migratoria, la invasión de la nación. Entonces, la pregunta sería, ¿cree que estos datos reflejan una mejora real de la situación o hay un espejismo detrás de este descenso que está en los datos? Bueno, nosotros normalmente no nos creemos ningún dato que ofrezca este gobierno, los ponemos en tela de juicio porque estamos ante un gobierno que es capaz de cualquier cosa. Estamos ante un gobierno que es capaz de cualquier mentira a los españoles para acceder al poder y para mantenerse en él, y estamos ante un gobierno que está dispuesto a cualquier cosa para perpetuarse en el poder. Ante un gobierno aliado de China, aliado de la Venezuela de Maduro y de la China comunista, y por lo tanto ante un gobierno que no tiene ningún aprecio por la democracia, por la separación de poderes, sino que tiene una ambición desmesurada y desmedida de poder, y por lo tanto todo lo que diga el gobierno lo ponemos en tela de juicio. Pero más allá de los datos semestrales que quieran ofrecer, lo cierto es que en los últimos 5 años, desde que, poco más ya, desde que accedimos al Congreso y desde que yo empecé a denunciar la invasión migratoria, han llegado a España 3 millones de personas. Con la llegada de esos 3 millones de personas no se han construido nuevas viviendas, no se han puesto más policías en la calle, no hay más hospitales, no hay más médicos, y eso nos conduce al colapso y a problemas de toda índole. En estos momentos es mucho más difícil acceder a una vivienda por parte de los jóvenes, es mucho más difícil encontrar un trabajo bien remunerado porque están trayendo gente para que acepte los salarios que no pueden aceptar muchos españoles porque no les permite prosperar, y en consecuencia hay que denunciar la invasión migratoria, y lo denunciamos con toda claridad, venga de donde venga y venga como venga, y la financie quien la financie. Somos los únicos que estamos diciendo eso, y esa es la razón de que nos escuchan y nos reciben bien allí donde vamos, porque mientras unos son los culpables de esas políticas migratorias, nosotros somos los que en solitario nos estamos oponiendo a esas políticas, mientras que el PP y el PSOE y sus aliados separatistas y nacionalistas han impulsado estas políticas migratorias, nosotros somos los únicos que las combatimos, en España y en el resto de Europa junto a nuestros aliados. Y estamos en un cambio de ciclo. Claro que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que no se puede seguir perdiendo soberanía, que no se puede seguir dejando las fronteras sin defender, y que no se puede poner en un país en primer lugar a los extranjeros por encima de los nacionales. Santiago, a pesar de los datos que anteriormente te expuse, el mismo Consejo de la Guardia Civil, de hecho está lo que es la asociación JUSIL, ¿vale?, que son el principal asociación que tiene más de la mayoría de miembros en el Consejo. Ellos aseguran que la saturación por pateras
está lastrando la operatividad de los propios agentes, ¿no? Que se tienen que hacer cargo de la recepción y de todo el operativo que eso maneja, ¿no? De hecho, también dicen que las embarcaciones están llegando casi a diario, algo que si lo comparamos con el tema de los datos, pues nos deja un poco que pensar. Te pregunto, ¿cómo interpretas este descenso, bueno, en estas cifras en relación a esto que nos comenta los agentes? Bueno, yo decía que desconfío absolutamente de lo que dice el gobierno, pero confío en lo que dicen los sindicatos y organizaciones de policías nacionales y de guardias civiles, que son los que están sobre el terreno, son los que conocen la inseguridad que hay en las calles, son los que conocen la masificación que se produce como consecuencia de la inmigración ilegal, y son los que se dan cuenta de que cuando se les envía a atender la llegada de inmigración ilegal dejan de atender otras cosas. Dejan de atender otras cosas para las que están concebidos, que es para defender los derechos y las libertades de la gente, la seguridad en las calles. Y ese es el gran problema que se está percibiendo en toda España. Recientemente ha acudido nuestro portavoz en materia de seguridad al Parlamento Canario a dar los datos públicos. Y le han acusado de estar dando datos falsos, pero si eran los datos públicos, los que ellos mismos publicaban, que tienen que ver con el aumento de la criminalidad, muy especialmente con el aumento de la criminalidad sexual. No podía ocurrir otra cosa. Si este gobierno, que se pone la etiqueta de ser el gobierno más feminista de la historia, saca a los violadores de la cárcel y además se dedica a promover y a mantener un tipo de inmigración procedente de países con ideologías y religiones profundamente fundamentalistas que desprecian a la mujer, pues realmente el resultado no podía ser distinto, no podíamos esperar otra cosa. Y por eso hoy se producen más agresiones sexuales y más violaciones en España que antes de que Sánchez llegara al poder. El aumento ha sido dramático y el culpable no es otro que este gobierno y los que apoyan estas políticas. Y cuando digo los que apoyan estas políticas me refiero también al Partido Popular, porque el Partido Popular y el Partido Socialista son los que pactan todas las políticas en Bruselas. Después hacen como que discuten en Madrid, en el Parlamento, pero las han pactado previamente en Bruselas. Las políticas migratorias, las políticas verdes, las políticas de género, prácticamente son el mismo partido, o son las dos caras de una misma moneda. Y nosotros tenemos el deber de denunciarlo y cada vez más personas son sensibles a nuestra denuncia. Tocando el tema ahora, ¿no?, de lo que es las decisiones parlamentarias, justamente hace escasas semanas su diputado aquí en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, él le presentó una proposición no de ley para justamente auditar el coste real de lo que le cuesta pues, al país el tema migratorio. Bueno, en esta propuesta el Partido Popular simplemente ha decidido abstenerse, ¿vale? Y le pregunto yo a usted, ¿qué cree usted que es lo que temen los otros partidos que salga a la luz con este tipo de auditoría? Bueno, realmente temen que salga a la luz el gasto brutal que se emplea en la llegada de extranjeros y que se quita a los españoles necesitados, y por otro lado temen que Vox sea premiado por los ciudadanos por lograr esta información y porque mostramos una preocupación que es compartida con los ciudadanos. Ellos no quieren dar a Vox ningún tipo de victoria y por lo tanto están dispuestos a algo tan feo como abstenerse y por lo tanto evitar, porque si lo apoyaran habría posibilidades de que esta información la tuviéramos todos. ¿Por qué no quieren transparencia? ¿Por qué votan en contra unos y se abstienen otros ante la petición de transparencia? ¿Por qué los ciudadanos españoles no tienen derecho a saber cuánto nos cuesta traer, porque los traemos, y mantener a la inmigración ilegal en España? ¿Qué están ocultando? Pues realmente concluyo mi respuesta con la misma pregunta que me hacías. ¿Qué están ocultando? Yo creo que están ocultando su culpabilidad. Ellos han traído estas políticas y saben que la gente se lo va a hacer pagar en las urnas tarde o temprano. Bueno, el gobierno sostiene que los inmigrantes también contribuyen a la economía y al sistema de pensiones. ¿Comparte Vox este planteamiento o considera que el impacto económico de la inmigración es negativo para España? Bueno, el impacto económico de la inmigración ilegal es netamente negativo para España. La inmigración ilegal únicamente es un coste, y es un coste económico, pero también es un coste en otros muchos sentidos, en materia de seguridad, en materia de salud pública, que acaban siendo también costes económicos a largo plazo.
y nos dicen que vienen a pagarnos las pensiones. ¿Qué tipo de neocolonialismo es ese? ¿Por qué robamos, si son gente que viene a pagarnos las pensiones, la mejor gente procedente de otros países? Que paguen las pensiones en sus propias patrias. ¿Por qué dejamos a esos otros países de donde proceden los inmigrantes sin los jóvenes que pueden producir y que pueden levantar esas patrias? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque queremos que vengan aquí únicamente a servirnos? A mí me parece que es un discurso absolutamente terrible, que muestra muy poca humanidad con esas personas, a las que se les promete un futuro que no podemos ni siquiera garantizar a nuestros hijos, y muchas veces lo único que se les garantiza es la muerte hundidos en el mar. Por lo tanto, yo responsabilizo a la izquierda y al Partido Popular por esas políticas migratorias y a todos los grupos nacionalistas que les han apoyado. Creo que ellos no son nada solidarios. Realmente hacen un discurso que es falaz y que solo está dando problemas a los españoles. Perfecto, Santiago. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco más local, ¿no? De aquí de Tenerife, una situación que se está viviendo en el sur de la isla. Y es que asociaciones de empresarios, no estamos hablando de empresarios en concreto, sino asociaciones muy grandes de empresarios, han denunciado justamente que existe una competencia desleal. Y esto se debe a que justamente está existiendo venta ambulante justamente de inmigrantes. Vamos, no hay una cifra exacta, una estadística que lo diga, pero se sabe, pues, ¿no? Solamente al visitar la zona. Y ellos justamente están denunciando esta problemática que tienen. Se les colocan frente a sus negocios con bolsas, carteras y un montón de cosas, y entonces esto está generando una problemática. ¿Cuál sería el mensaje que tú tendrías para estos empresarios que al final están con el pago de impuestos y todas sus cuestiones para poder mantener sus negocios? Bueno, no es un problema local, es un problema nacional. Okay. Está pasando en toda España. Vale. Porque precisamente esa inmigración ilegal lo que hace, mientras espera en el país a que el Partido Popular y el Partido Socialista les regularicen, pues lo que hacen es vender ilegalmente en las calles y competir con aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos, con aquellos españoles, incluso extranjeros establecidos en España legalmente, que están pagando sus impuestos, que están cumpliendo las normas, y es una discriminación más. Entonces, ¿qué les puedo decir a esos empresarios? Pues que voten bien, que sepan lo que eligen, porque nosotros vamos a defenderles. Nosotros hemos dicho con toda claridad que vamos a hacer políticas y hacer cambios legales y a tomar decisiones muy firmes para repatriar a todos los que entran ilegalmente, para deportar también a los legales que cometen delitos y para iniciar la remigración de aquellos legales que se han instalado en España para vivir de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles. Hay muchos países en los que uno va a trabajar y cuando se le acaba el puesto de trabajo, países razonables y serios, cuando se le acaba ese trabajo y no encuentra otro, tienen que regresar de vuelta. No pueden permanentemente a partir de entonces vivir del sistema de ayuda social. En España no hay pan para todos, no hay espacio para todos. En Europa no cabe toda África. Es sentido común, no es insolidaridad. Es la caridad bien entendida, que empieza por nosotros mismos y nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros compatriotas, y ojalá en otros lugares del mundo pudieran prosperar y ojalá pudiéramos ayudar a los demás, pero lo razonable es que miremos en primer lugar por nuestros intereses. No es egoísmo, no es insolidaridad, es puro sentido común. Entrando un poquito en materia de lo que sería la regularización y arraigo y este tipo de temas, su diputada en Almería, Rocío de Mer, denunció hace poco, hace escasas semanas, lo que sería la trampa del arraigo, tal cual lo mencionó ella. De hecho, nombró cifras que desde 40.000 personas que han obtenido este tipo de regularización en 2020 han pasado a más de 300.000 en 2025. La pregunta sería más o menos qué es lo que se refiere de Mer cuando menciona esto de trampa y, en su opinión, cómo debería manejarse esta vía de regularización. Bueno, yo creo que está refiriéndose a un asunto concreto junto con otros muchos que se están haciendo mal. Se está utilizando el arraigo para lo que es una invasión migratoria en toda regla, pero igual que las nacionalizaciones. Se está nacionalizando a un montón de gente que ni habla español ni probablemente tenga intención de aprenderlo nunca y por lo tanto de manera irregular, que no han renunciado a sus nacionalidades
procediendo de países con los que no hay convenio de doble nacionalidad y deberían renunciar, y además países que no permiten la renuncia a la nacionalidad. Pues, hay un gravísimo problema, sobre todo con las nacionalizaciones de personas procedentes de Marruecos. Y yo lo que quiero denunciar es por qué están haciendo eso. Porque el gobierno hasta ahora se ha sostenido en la mentira, en la corrupción moral, política y económica, y ahora quiere sostenerse, además de en la violencia, que también se ha sostenido apoyándose en toda la gente que ha cometido violencia contra España, contra los españoles, desde el separatismo catalán y desde el separatismo vasco, ahora quieren sostenerse en la promoción de la inmigración ilegal para regularizarlos primero, nacionalizarlos después, mantenerlos en el sistema de ayuda social y que voten a quien les ha regularizado. Ese es el gran problema, ese es el siguiente fraude que quiere cometer este gobierno, utilizar a los extranjeros para alterar el censo electoral en España. Bien, Santiago, en cuanto a lo que es regularizaciones, ¿ustedes se oponen literalmente a una inmigración cero o aceptan un número limitado, controlado? ¿Y qué tipo de cualificaciones o cómo adoptarían esa medida de estos sí y estos no? ¿Qué es lo que varía ahí un poco? Yo no quiero decir qué es lo que pensábamos hace unos años en una situación distinta. Las cosas han cambiado. Yo he dicho que en los últimos 5 años han llegado 3 millones de personas. Y le digo que hay 10% de españoles en paro. Y hay un 15% de extranjeros legales en paro en España. En estos momentos no necesitamos más inmigración. Necesitamos menos inmigración. Necesitamos que muchos de los que están se vayan. Por supuesto, todos los que están ilegales, pero incluso todos los que han venido por una vía legal y en estos momentos ya no quieren contribuir como los demás, sino que quieren vivir de la ayuda social. Ese es nuestro mensaje. En un momento histórico distinto, ante necesidad de inmigración, y lo digo en un plano teórico, ¿cuál sería nuestra posición? Pues nuestra posición sería que la inmigración sea legal, sea ordenada, en función de las cualificaciones que se necesiten y en función de la capacidad de adaptación del inmigrante. Y no se adapta de la misma manera el inmigrante procedente de países islámicos que el procedente de países hispanos. Pero esa es una reflexión para el pasado. En estos momentos, el colapso migratorio, la invasión migratoria, no nos permite decir cómo tiene que seguir viniendo gente. Realmente no pensamos que tenga que seguir viniendo gente. Hay españoles emigrando y yéndose fuera de España. Hay jóvenes españoles que aquí ya no tienen futuro. No tienen casa, porque la vivienda se ha disparado, no tienen un trabajo que les permita acceder a esa vivienda, un trabajo estable y un trabajo con salarios dignos, y no tienen patria porque han tenido que irse de España. ¿Cómo voy yo a decir que tienen que seguir viniendo extranjeros? Pues creo que no, ni legalmente ni ilegalmente, por supuesto. Creo que no es el momento de llamar a una mayor inmigración. Creo que es el momento de reordenar el país y de hacer que vuelvan los jóvenes españoles formados que han tenido que dejar España. En materia de criminalidad, hay un porcentaje que, si bien es menor en relación a la cantidad de españoles que ahora hay, sí cometen según las propias estadísticas del INE, aproximadamente un 25% más o menos de los crímenes que se realizan en el país. Ahora pregunto, ¿estas expulsiones automáticas se harían para estas personas que delincan? Una pregunta sería, si sería por cualquier tipo de delito, que hay muchas variantes de delitos, y la otra sería si también, ¿qué otro método utilizarían para el resto, que serían los españoles que también cometen crímenes? ¿Se endurecerían las penas? ¿De qué forma se haría? Bueno, nosotros somos partidarios del endurecimiento de las penas para determinados delitos, muy especialmente para los delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Nos parecen delitos de un carácter gravísimo, nos parecen delitos atroces y somos partidarios del endurecimiento de las penas. Pero me preguntaba, ¿qué haríamos ante la comisión de delitos? En primer lugar, no creemos ilegales en España. Creemos que violar las fronteras de España ya es atacar nuestras leyes y esas personas deben estar fuera. Y respecto a los legales que cometan delitos, pues en realidad cualquiera que esté legal en cualquier otro país y cometa un delito, yo creo que es expulsado de ese país. Pues nosotros pensamos que cualquier delito de naturaleza penal debe implicar la expulsión automática y algún tipo de convenio con los países de procedencia para que cumplan las penas. Eso habrá que estudiarlo caso a caso y país a país, pero entendemos que
cualquier delito que tiene naturaleza penal debería implicar la expulsión inmediata del país. Bien. Bueno, en Canarias, de hecho, diversos medios de comunicación que hemos podido consultar ya cuantifican, ¿no?, la cantidad de lo que sería la población musulmana, y que ha creado aproximadamente unas 40 mezquitas en el territorio de Canarias. Bueno, para algunos esto es símbolo de diversidad y bueno, para otros es identidad cultural y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero ¿qué opina Vox realmente con que se estén construyendo este tipo de establecimientos en el país? Pues estamos realmente muy preocupados porque deberíamos saber siempre cuál es la procedencia del dinero y en muchos casos la procedencia es de países y de estados, directamente de dinero de los estados, que tienen un carácter fundamentalista, que interpretan el Islam en la versión más fundamentalista y que no permiten la libertad religiosa ni el proselitismo religioso en sus países. No hay ningún tipo de reciprocidad. Nos preocupa muchísimo que en España ya haya intentos de ablación para muchas mujeres, matrimonios forzosos, y que haya mujeres en España que son encerradas debajo de una cárcel de tela. Eso no tiene nada que ver con nuestra identidad. No queremos en España el fundamentalismo, no queremos en España el islamismo radical, y por lo tanto creemos que todo eso hay que vigilarlo y hay que combatirlo. Una palabra que siempre utilizan los partidos, y me disculpa si a lo mejor me equivoco, pero creo que incluso hasta Vox habla de la palabra integración, ¿no?, cuando hablamos de inmigración, inmigrantes que se puedan integrar. ¿Qué significa realmente un inmigrante integrado? Pues, o sea, ¿basta con que cumpla las leyes y hable español? ¿O va más allá exigiendo adhesiones como culturales y nacionales en ciertos temas en específico? Bueno, yo creo que un inmigrante integrado es un inmigrante que respeta las leyes y que no exige en los comedores escolares un menú distinto. Porque si han querido venir a España, muchos de ellos, y ahora hay que adaptarse a ellos porque no se han quedado en sus países. Porque no han elegido un país musulmán para emigrar. Porque vienen a países como el nuestro para que nosotros nos tengamos que adaptar a ellos. Esa es la inmigración que no queremos. Y el inmigrante que viene, que trabaja, que contribuye al sostenimiento de las cargas públicas como el resto de los españoles y que respeta las leyes, pues es un inmigrante que no puede recibir ningún tipo de reproche si lo ha hecho legalmente. Ahora bien, estamos en otra fase, lo vuelvo a reiterar porque me interesa que quede claro. No es el momento para llamar a más inmigración, es el momento para reordenar el país y para recuperar a los españoles que han tenido que dejar España. Bueno, se habla mucho de inmigración de la que España no quiere, pero también tenemos que hablar un poquito de qué tipo de inmigración sí es la que necesita España, en el momento que amerite, que suponemos que en algún momento necesitará inmigrantes de algún tipo de cualificación. ¿Cuál sería ese tipo de inmigración que necesita un país como España? No me voy a poner en la hipótesis, en el punto en el que hemos llegado. Yo creo que España necesita hijos. España necesita españoles en este momento. Necesita que las familias puedan prosperar, que los jóvenes puedan independizarse, que puedan formar nuevas familias y que puedan tener hijos. Hay que acabar con ese debate de que necesitamos a otros para ocupar los trabajos o para pagar las pensiones. Yo creo que eso es lo que necesita España. Entonces yo no quiero desviar mi mensaje ni un ápice en estos momentos. La situación de 2025 no es la situación de 1995 y del año 2000. Es muy distinta. Y yo creo que exige repensar todo con mucha claridad y tomar medidas radicales en el sentido de ir a la raíz del problema. Y por lo tanto no creo que en estos momentos necesitemos más inmigración. Y no me voy a poner la hipótesis de lo que puede ocurrir dentro de 50 años o de 100. Vale. Entre otras cosas porque no estaré aquí. Santiago, bueno, ahorita que has caído en el tema justamente de lo que España necesita españoles justamente, queríamos preguntarte también un poco de cómo lograría Vox, de alguna forma, de que justamente las personas comiencen a cambiar esa mentalidad nacional, ¿no? Y de que vuelva a haber un auge de repoblación de españoles en el país. Si vemos bien los datos del INE justamente, estamos en un decrecimiento a nivel nacional de tasa de natalidad. ¿Qué planes se están manejando internamente como para poder dar una vuelta a eso que en principio viene siendo una de
los estandartes, bueno, abanderados por su partido para que justamente haya un crecimiento español. Bueno, yo creo que estamos ante un problema de carácter cultural, que tiene que ver con el sentido que damos a nuestras vidas, que tiene que ver en lo que cada uno pensamos que tenemos que hacer aquí y lo que tenemos que hacer desde que nacemos hasta que morimos, y si queremos o no formar una familia. Tiene que ver también con si apostamos por disfrutar de la vida, de los viajes, del hedonismo, o si creemos que es bueno también traer hijos a este mundo, ¿no? Pero yo no me puedo meter en eso, porque no me corresponde, porque no tengo que entrar en los deseos de las personas. Pero sí creo que los poderes públicos pueden tomar medidas de carácter económico y que tienen que ver fundamentalmente con la vivienda y con los impuestos. Y creo que la política de vivienda es muy importante para que se puedan tener hijos. No se pueden tener hijos cuando vives en casa de tus padres hasta los 35 años o 40. No es fácil. No se pueden tener hijos si los impuestos son abusivos. Y por lo tanto yo creo que hay que promocionar la natalidad con desgravaciones importantísimas. Un ejemplo es el de Hungría. Las mujeres que tenían 3 hijos dejaban de pagar impuestos de IRPF de por vida. Ahora lo han bajado a 2, para que las que tienen 1 intenten tener 2 hijos. Me parece una forma adecuada de promover la natalidad y de la natalidad de los húngaros. En otros países, como Francia o Alemania, han ido directamente a la ayuda, a la entrega de dinero, y se lo han entregado a personas que no están trabajando y que proceden del Magreb o de Turquía. Y por lo tanto, yo creo que no ha resuelto el problema, lo ha acrecentado, porque hoy Alemania es mucho menos alemana y es un poco más turca, y porque Francia es mucho más magrebí y mucho menos francesa. Hungría lo ha planteado de una forma muy distinta, y yo creo que esa es la vía. Hay que ayudar a los españoles a través de importantísimas desgravaciones fiscales a las familias que tengan hijos. ¿No dicen que hay que pagar las pensiones? Pues bueno, empecemos por ahí. Y creo que la otra cuestión, vuelvo al inicio de la respuesta que estaba dando, es la de la vivienda. Hay que apostar por un cambio radical en la vivienda, hay que rebajar los impuestos a la construcción de vivienda, hay que rebajar los impuestos a la compraventa de viviendas, y hay que intentar construir vivienda privada y vivienda pública, liberalizando todo el suelo que no esté protegido estrictamente. Con respecto al Open Arms, queríamos preguntarte también, que bueno, que se ha surgido toda una polémica, ¿no?, por el tema de confiscar y hundir la embarcación. Y bueno, ahí justamente el presidente del gobierno de Canarias califica las acciones de la embarcación como un rescate. Y bueno, nosotros queremos saber que más allá del aspecto mediático, bueno, de sus declaraciones en ese momento, ¿qué base legal podría tener, lograr un acto como ese? ¿Cómo cuál? Como justamente confiscar un barco y hundirlo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es demostrar en un tribunal qué es lo que están haciendo ese tipo de organizaciones y la conexión que tienen con las mafias del tráfico de personas, porque acuden directamente al rescate de embarcaciones en conexión con esas mafias. Ha sido denunciado muchas veces y yo creo que son promotores de la inmigración ilegal. Son personas que están lanzando un mensaje a los traficantes diciéndoles que es fácil llegar a España, porque es fácil llegar a España. En cuanto llegan, hay aquí organizaciones no gubernamentales pagadas con impuestos de los españoles y pagadas también por multimillonarios globalistas disfrazados de filántropos que tienen alguna pretensión desconocida para nosotros, pero no parece buena. Los traen, directamente se les aloja en centros de inmigrantes o en hoteles a los que no pueden acceder muchos españoles, ni siquiera en su periodo de vacaciones, ni los españoles que aún viven en barracones en la isla que sufrió el volcán. Y nosotros creemos que hay que hacer todo lo posible para combatir esas políticas. Y los que son traficantes de personas o los que colaboran con los traficantes de personas, creo que tienen que escuchar un mensaje. Cuando hablo de confiscar y hundir el barco, es algo metafórico, pero bueno, podría ser real, para mandar el mensaje, para grabarlo y que lo vean los traficantes en toda África. Vale. Bueno, una última pregunta creo que encaja, una respuesta corta. Las personas que sí lleguen a entrar legalmente a España, pese a que usted ya me haya dicho de que no necesitamos más inmigrantes, pero
podrían construir un futuro. Esta pregunta la basamos porque justamente su eurodiputado Jorge Usade justamente habló en una visita anterior aquí al Centro de Inmigrantes Las Raíces, en una entrevista con nosotros, y justamente planteó que las personas que entren legalmente a España podrían forjar un futuro. Hoy, a día de hoy, Vox mantiene esa misma postura. Sí, entre nuestros votantes y entre nuestros simpatizantes hay muchas personas que llegaron como inmigrantes legalmente y que hoy algunos se han nacionalizado, que están contribuyendo, que están trabajando, que respetan las normas y que son y se sienten como unos españoles más y tienen una adhesión al proyecto nacional de España. Y en algunos casos mayor que el de algunos españoles separatistas de mi tierra vasca o de Cataluña, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún reproche que hacer a esas personas, al contrario, les damos las gracias y las consideramos, pero insisto en la idea final, no es el momento de mayor inmigración en España.